Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Hoy recordamos este nombre eterno. Amén. El nombre del único Dios verdadero. Amén. Y menos mal que dejaste de tocar porque ahora entiendo todo lo que está en mi lugar. Es difícil cortar una atmósfera así para pasar el tiempo de la palabra. Para que se entienda. Pero qué lindo, ¿no? Que es disfrutar de su presencia, sumergirnos en sus profundidades. Amén. Amén. O sea que no nos vamos. Pero Dios es bueno, ¿no? Amén. Va a redimir nuestro tiempo. Porque ¿cómo nos va a culpar por querer seguir en su presencia? Seguir adorándole, si nacimos para eso, ¿no? Quiero pedirles piedad, paciencia, porque estoy oxidadísima. Pero bueno, alguien me tiró un manto y no pude rechazarlo. Así que aquí estamos. Me gustaría compartirles, intentar por lo menos traducir a palabras de entendimiento humano todo lo que Dios me viene hablando, porque son una bomba tras de otra que vienen explotándome en la cabeza. Y bueno, mi amor, lo siento, no tengo capacidad de articular palabras coherentes, así que paciencia. Pero creo que hay palabra de Dios. Amén. Amén. Sé que Él me prendió fuego con esta palabra, así que no puedo dejar de compartírsela. Y se encuentra en el capítulo 26 de Génesis, versículo 12. Dice: cuando Isaac sembró sus cultivos, ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos de su padre Abraham, que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a ese lugar Rehoboth,
que significa espacio abierto. Porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Amén. Amén. Si quieren pueden repetir conmigo. Al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Aleluya. Tremendo. Al fin. Al fin. Y fíjense, hoy estamos todos sentaditos. Hoy no está nadie parado. Bueno, está sentado el muchacho en la cama. Yo me puedo sentar. Hoy hay espacio para todos. Aleluya. Estamos los que teníamos que estar y hay espacio para todos. Gloria a Dios. Cuando leía este pasaje, el Señor me hacía un paralelismo con la aventura que vivió el pueblo de Israel para salir de Egipto. ¿Sí? Y acá viene el gran conflicto. Les tengo que leer la mitad de Éxodo, chicos, para poder transmitirles todo lo que Dios me estuvo hablando. Pero voy a tratar de ser lo más selectiva posible con las perlitas. ¿Sí? Así que, si ustedes por un momento se dan cuenta de que esto está un poco desordenado, tengan paciencia porque hay un hilo conductor que une todo. Hay un huevo que une la tortilla. ¿Sí? Así que lo vamos a encontrar. Vamos a llegar a lo que Dios quiere. Amén. ¿Conocen la historia de Egipto? ¿Sí? La salida de Israel de Egipto. ¿Sí? ¿La conocen todos? Si no, pueden ver El Príncipe de Egipto. Pueden leer los primeros capítulos de Éxodo, que relata toda esta travesía, todo este éxodo, toda esta aventura. Pero bueno, siendo que todos tenemos un poquito la historia fresca, voy a tratar de ordenar las perlitas que tengo para compartir. Capítulo 1. Como saben, el pueblo de Israel llegó a Egipto y se asentó en Egipto y creció en Egipto, se estableció en Egipto, gracias a nuestro querido amigo José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, terminó siendo segundo de Faraón, ¿sí? Terminó salvando a toda su familia y llevándolos a esta tierra, ¿sí? Donde se establecieron, porque ahora esta era su nueva casa, ¿no? Pasaron los años, ellos siguieron creciendo en ese lugar, siguieron multiplicándose en este lugar, y la generación de José murió, ¿sí? Todos los que eran israelitas y los que eran egipcios. Entonces ya nadie prácticamente conocía a José. Tampoco sabían cómo habían llegado a Egipto ni por qué vivían ahí. Simplemente ahora nació una generación que, bueno, nosotros nacimos en Egipto. Esta debe ser nuestra casa. Y relata la palabra que al tiempo subió al poder un nuevo rey, un faraón, que no conocía nada de José, ni de todo, de cómo José había salvado a Egipto y cómo había llegado a ser segundo de faraón, y cómo era un prócer de Egipto, aunque era israelita. Entonces se dio cuenta de que en su tierra había un montón de extranjeros que eran muchos en número y muy fuertes. Entonces empezó a buscarle la vuelta de cómo evitar que crezcan. No sé si les suena que se volvieron como muy poderosos para ellos. Entonces dice, por tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Y dice, los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más alarmaban a los egipcios. Gloria a Dios. Por eso los egipcios les hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y hacer todo el trabajo
del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de un sistema que nos hace hacer ladrillos igualitos, idénticos, y que no tenemos ni idea de cómo llegamos hoy? Hoy nuestra vida es nacer, crecer y hacer ladrillos. O sea, pero no sabemos cómo, de dónde viene. Y hubo un cuándo comenzó todo esto, ¿sí? Hubo un momento en el que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, ¿sí? En el que Dios los metió en Egipto para guardarlos, para que se multipliquen, para que crezcan. Pero hubo un momento donde ellos no entendieron que Dios fue el que los puso en ese lugar, ¿sí? Y que había un propósito, que era guardarlos, ¿sí? Que se multiplicaran, que se convirtieran en un pueblo fuerte y en un pueblo poderoso. Solamente que ellos no tenían ni idea de que eran un pueblo fuerte y poderoso. Cuando el faraón se da cuenta de esto, decide tomar cartas en el asunto. Entonces, acto siguiente, manda a matar a todos los niños, ¿sí? Que nazcan varones. ¿Para qué? Para que dejen de reproducirse, ¿sí? Para que dejen de multiplicarse. Pero bueno, sabemos que las parteras no quisieron cumplir con este mandato. Entonces, bueno, el faraón dijo, está bien, si esta gente no me hace caso, voy a mandar a los míos y que los tiren al río, ¿sí? Así es como llegamos a la historia de Moisés, ¿no es cierto? Moisés nace, macho dijo la partera, y terminó en el Nilo, pero no por mano egipcia, sino porque Dios lo puso ahí. Fíjense cómo terminó en el mismo lugar que el resto de su generación, que estaba destinada a cualquier niño que naciera en ese tiempo, terminaba en el Nilo. Pero terminaba siendo comido por los cocodrilos, y en cambio Moisés terminó siendo guardado por Dios, ¿sí? Seguimos avanzando. Y me encantó cuando dice, versículo 2, no. Sí, versículo 2, capítulo 2, dice, versículo 23 al 25, con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Retrocedemos un cachito, esto es un cachito antes de Moisés, ¿sí? Es cuando este faraón se vuelve loquito y decide esclavizar, mandar a matar a los niños, ¿sí? Perdón, no mandar a matar, sino esclavizarlos. La primera parte. Primero, Egipto esclaviza, ¿sí?, al pueblo. Cuando esclaviza al pueblo, se establece este sistema donde sos israelita, vivís en Egipto, sos esclavo, ¿ok? Establecido eso, muere otra vez ese faraón, ¿sí? Viene otro faraón, donde otra vez, otra generación, ya sabe que los israelitas que viven en Egipto son esclavos. Entonces, ya está, no hay vuelta que darle. Si habíamos olvidado quién era José, ahora más todavía. Cada vez más lejos José. Entonces, me llama mucho la atención que dice, obviamente, el pueblo de Dios clamaba por ayuda, ¿sí? Pedían que Dios los liberara de la esclavitud. Y dice, clamaron por su ayuda y su clamor llegó hasta Dios, Amén. Subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó ¿de qué? Del pacto que le había hecho ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Dios no se olvida lo que promete. Amén. Y aunque cuántas generaciones pasaron, porque ya, creo que Abraham ya no llegó a conocer a José, ¿no? Sin embargo, todas estas nuevas generaciones que vivían en Egipto, que un día eran libres, al otro día eran esclavos, que ahora otra generación ya nacía siendo esclava, que ahora otra generación nacía siendo perseguida, ¿sí? Sin embargo, Dios dice que se acordó del pacto que le había hecho a Abraham. Amén. Muchas veces nosotros no entendemos por
qué estamos donde estamos? ¿Cómo llegamos? No entendemos de dónde salimos, pero hay un origen. Amén. Hay un origen. Y en ese origen hay una promesa. Aleluya. Y dice, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado la hora de actuar. Dios sabe cuándo llega la hora de actuar. Wow, gloria a Dios. Dios sabe cuándo es momento de actuar. Él nos mira desde los cielos. Él escucha nuestro clamor, pero Él sabe cuándo es el momento de actuar. Amén. Él sabe cuándo es el momento de actuar. Amén. Como sabe que es el momento de actuar, guardó a Moisés. Amén. Terminó en el Nilo como el resto de los niños varones nacidos en esa generación, pero guardado por Dios. Amén. Tiempo después, la justicia propia lo lleva a matar a un egipcio que estaba agrediendo a un esclavo. Termina huyendo, se va a la tierra de Madián, ¿sí? Ahí conoce a Jetro, a su hija, y se casa con ella, forma su familia. Y tiempo después, dice, versículo 3, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Les voy a preguntar lo mismo que le pregunté al pastor el otro día. ¿Dónde se encuentra el monte de Dios? En el corazón del desierto. En el corazón del desierto encontramos el monte de Dios. Wow. En el corazón del desierto encontramos el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Yo te dije que sonaba un predicador así como que me hacía una réplica en el cerebro mientras yo armaba esto. Así que, digan conmigo. Tengo que verla de cerca. Tengo que verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más. Ojo. Le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. El Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Digan conmigo, Dios está al tanto de mis sufrimientos. Por eso he descendido. Dijo, ¿descenderé? He descendido para sacarlos del poder de Egipto, para rescatarlos del poder de Egipto, para sacarlos de Egipto y para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los 3 pozos que habíamos leído recién en Génesis? Esec, que era conflicto. Sí. Es que tengo Éxodo. Génesis. Génesis 26, versículo Sidna, ahí está, 21. Sidna, que significaba hostilidad. Esec, conflicto. Sidna, hostilidad. Y Rehobot, tierra, espacio abierto. ¿Sí? Y dice que descendió para rescatarlos del poder de los egipcios, para sacarlos de Egipto y para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa.
Este paralelismo el Señor me lo iba mostrando. Creo, hay un poco más que vamos a leer, pero creo que el resto ya lo conocen, ¿no? Conocen las plagas, cómo vinieron una a una. Ahora les voy a tirar un par de perlitas de un par de plagas que... Pero me mostraba cómo salir de Egipto conlleva pasar por estas 3 etapas. ¿Sí? Y muchas veces nosotros clamamos para que Dios nos libere. Y cuando llega el tiempo de la liberación no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Wow. Entonces nos damos cuenta, quiero no leerles, pero es que esta versión, me puede. Sepan que es mi versión favorita, la NTV, no me puede. Constantemente Dios le dice a Moisés que él vio y escuchó los gemidos del pueblo, el sufrimiento del pueblo, el dolor del pueblo. Y algo tiene que hacer. No se puede quedar cruzado de brazos. Llegó el momento de actuar y algo tiene que hacer. Y Moisés le dice, no, pero yo no puedo hablar. Cualquier semejanza, pura coincidencia. Yo no sé hablar, pero alguien tiene que hacerlo. Porque yo ya descendí para salvar a mi pueblo. Yo ya descendí para traer liberación. Y ya descendí para rescatarlos del poder de los egipcios, para sacarlos de Egipto. Fíjense que hace una diferencia. No es lo mismo ser libres del poder de Egipto. Nosotros somos, en esta estación, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante en el desarrollo de la palabra, pero en esta estación recién estamos siendo libres del poder de los Baales que cayeron. Predica el domingo pasado. Recién estamos siendo libres para ser libres. Recién nació Moisés. Recién está empezando. Chicos, se viene un éxodo por delante. ¿Me quieren? Alerta de spoiler. El primer pozo era disputa. Hubo una disputa entre el poder de Dios y el poder de los dioses egipcios. ¿Sí? Estaba Moisés con la vara mostrando el poder de Dios y estaban los magos del faraón que intentaban replicar lo mismo a través de las artes oscuras. Tengo la misma versión en la Biblia y en el celular, pero en la Biblia ya las tengo marcadas, así que me tienen paciencia si veo a dónde voy. Bien, llegamos al momento en el que Moisés es llamado por Dios, ¿sí? Ya Dios tiene un plan. ¿Siguen conmigo? Dios tiene un plan. Ya Dios tiene un plan. Y si no es Moisés, va a ser Moisés. Porque Dios ya tiene un plan. Entonces le dice, ahora ve, te envío a Faraón. Esto cuando lo leí, chicos, es lo que hizo que esté parada acá hoy. Ahora ve, porque te envío a Faraón. Tú vas a sacar a Israel. Perdón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y yo sentí que Dios me lo decía a mí. Yo sentí que Dios me decía, vos tenés que compartir esta palabra. Yo le decía, yo siento que la palabra para el pastor. Le digo, pero te la puedo contar ahora tomando mate. No. Pero Dios fue muy insistente que esta palabra la tenía que predicar. Así que bueno, chicos, bánquenme. Culpa de él. Por lo menos no estoy tartamudeando, así que agradezcan. Sería más difícil. ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Israel, de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios
en este mismo monte. ¿Dónde? En este mismo monte. ¿Y dónde estaba ese monte? En el corazón del desierto. ¡Oh! Tremendo. Así que cuando adoramos al Señor es porque fuimos libres. Y aunque tuvimos que atravesar todo el desierto hasta llegar al corazón del desierto, allí encontramos el monte de Dios. Amén. Seguimos. ¿Por dónde seguimos? Otra vez, Dios sigue. No, Dios no discute. Moisés discute con Dios. Y Dios le vuelve a decir: ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel. Pero la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Alguien más falta acá? Un equipo de fútbol era. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor Dios de... No, chicos, yo estoy haciendo lo posible para no leerles tanto, pero no puedo. Es más fuerte que yo. Es que está tan claro. Díganme, cuando hablan la palabra y Dios habla claro, ¿no es hermoso? Amén. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Al permitirnos, así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé, versículo 19, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Digan de nuevo: Dios sabe. Dios sabe. Que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, como si esto no fuera poco, haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ella toda clase de objetos de plata, de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas y así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Digan conmigo: despojarán a los egipcios de sus riquezas. Dios sabe. Wow. Dios sabe. Pero así es la vida. Cuando empiezan a acercarse al cumplimiento de esta palabra, ¿no? Y por fin Moisés llega delante de Faraón a decirle: vine acá para decirte que deje salir a mi pueblo para que me adore. Dice, un cachitito antes, cuando Dios termina de convencerlo a Moisés para que vaya y haga lo que tiene que hacer, el Señor le dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. ¿Cómo era la cosa? O sea, no los iba a dejar salir
a menos que sea forzado por una mano poderosa. Dios sabía eso. Entonces, ¿por qué tiene que endurecerle el corazón? Para que se cumpla. Dice, entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené dejar salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Alto spoiler, chicos, esto es en el capítulo 4, todavía no llegó, no salió de Madián. O sea, no salió de Madián. Tremendo, no sé si estoy haciéndole justicia al mensaje, chicos, pero yo me estoy volviendo loca con esto. No solamente por la cantidad de perlas que hay, creo que alguna bomba la están captando, sino por el paralelismo que tiene con nuestra estación. Bueno, llegamos, capítulo 5, Moisés y Aarón, porque necesitaba un bastón, van, hablan con Faraón, le dicen lo que Dios les dijo, pero Faraón gritó, pero el Faraón gritó, ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo, déjennos ir a ofrecer sacrificios al Señor, vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrilla de israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron no debe disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Chicos, un momento incómodo. Los jefes de las cuadrillas le dijeron que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos de Faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano y les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés se fue ante el Señor y protestó. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarlos. Chicos, no discuten, no protesten. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás, ay, lo estoy redactando. Ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Él mismo los echará de su tierra. Dios también les dijo, yo soy Yahvé el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Y reafirmaré mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que oí los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios. Y tengo muy presente mi pacto con ellos. Wow. Gloria a Dios. Dios tiene muy presente el pacto. Amén. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo. Tiene muy presente, Pati.
Él necesita decirle al que lo tiene al lado. Díganle al que tienen al lado. Dios tiene presente su pacto. Manto y mando. Aparte si vamos masticando. Caso de caso de asado. Chicos, perdón, pero palabra de Dios. Yo solamente estoy leyendo. Es subconsciente, no hay nada de mí en esta palabra. Simplemente es lo que Dios está hablando. Es lo que Dios habló. Y es lo que Dios está hablando. Porque Él es eterno. Y Él tiene siempre presente su pacto. Amén. Y Él, siempre que estemos en Egipto esclavizados, Él nos va a rescatar del poder de los egipcios y nos va a sacar de la tierra de Egipto y nos va a llevar a tierra fértil Amén. y abundante, a un lugar espacioso. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es el Señor. Aleluya. Y nosotros somos su pueblo. Y quiero hacer hincapié en esto porque el Señor me hizo especial atención cuando dice: te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. ¿Cuál era la palabra del año? Establecimiento de justicia y juicio. ¿Cuál es el fundamento de su trono? Justicia y juicio. Y eso, queridos amigos, es nuestra temporada. Generalmente, le decían, a ver, generalmente a estas alturas del año entendemos lo que Dios nos habló al principio de año. ¿Sí? Pasa en la Biblia, pasa en la vida, pasa en TNT. Es que recién hoy tenemos el diario el lunes. Y recién hoy, ni siquiera el lunes, del domingo a la noche, ponele. Recién hoy podemos entender todo lo que vivimos durante este tiempo. Todo lo que Dios estuvo haciendo y nosotros no teníamos ni idea. Pero Él ya había descendido. Él ya había mirado desde el capítulo 1, 2. Ya había visto el sufrimiento de Israel. Ya había escuchado sus gemidos. Ya había decidido. Ya había recordado lo que le había prometido a Abraham. Ya había decidido que era el tiempo de hacer algo. Y este año, cuando Dios habló, ya había decidido que era el tiempo de hacer. Amén. Amén. Entonces, entramos ahora en un estadio en el que empezamos a ver cosas que nunca habíamos visto antes. ¿Sí? Empezamos a ver, a experimentar una opresión que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque pedimos que Dios nos libere. Quería libertad, toma. Dios sabe lo que hace. Amén. Aunque nosotros no entendamos nada. Dios sabe lo que hace. ¿Puedo pedirle a alguien así? Marle, ya que te levantaste. Gracias. Dios no se olvidó de lo que prometió. Él prometió que íbamos a vivir en libertad. Aleluya. Y Él prometió que nos iba a llevar a una tierra fértil, donde fluye leche y miel. ¿Para qué? Para sentarnos así en una reposera, a tomar mate, a tomar el sol. No. ¿Cuántos pueblos contamos que había? ¿Se acuerdan del equipo de fútbol que vivía ahí en esa tierra linda donde Dios nos quiere llevar? Pero ¿cuál era el secreto? El propósito por el cual Dios decidió actuar. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios decidió sacar a Israel de Egipto? Parte de la promesa es para llevarlos a esa tierra. Pero Él quería que llegaran al corazón del desierto, se encontraran con el monte de Dios y le adoraran. Wow. Amén. Simplemente quería ser nuestro Dios. Aleluya. Comienzan las plagas, ¿sí? Y cada vez que había una plaga, el corazón de Faraón se volvía
cada vez más duro. Primera plaga, primera plaga no, ni siquiera. Primer milagro, primera muestra del poder de Dios. Toma la vara, ¿no? Se convierte en una serpiente. Y dice entonces, el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Dice, tiraron las varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Plaga de sangre, el Nilo se convierte en sangre. Y versículo 22. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. Seguimos con la siguiente plaga, la de las ranas. Versículo 18. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo. Perdón, no. Me adelanté. Versículo 7. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas y también lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. ¿Sí? Lograron que las varas se convirtieran en serpientes, lograron que el agua se convirtiera en sangre, lograron que aparecieran ranas de la nada. Siguiente plaga, mosquitos. Ahora sí, versículo 18. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes oscuras, pero esta vez no pudieron. Es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón. Pero el corazón de faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos, tal como el Señor había dicho. Y a partir de acá hay un antes y un después, en donde ya ningún sacerdote de ningún otro dios, ningún mago, ningún hechicero de la tierra de Egipto puede equiparar el poder de Dios. Y aún así, el faraón sigue con el corazón endurecido. ¿Por qué? Porque faltaba todavía. Porque aún hay más. Sigue habiendo plagas que siguen avergonzando a los dioses egipcios, que siguen dejando expuesto la falta de poder que tenían realmente, que sigue dejando en vergüenza a los sacerdotes, al mismo faraón. ¿Sí? Hasta que llega el tiempo del cumplimiento, ¿no? De lo que Dios había hablado desde un principio. ¿Sí? Ahora llegaba el tiempo de que el primer hijo de todos los egipcios, sean, acá sí que no había distinción, sean humanos, de cualquier tipo de primogénito, sea de vaca, de cabra, de ganado, de pajarito, de lo que sea, moría porque era lo que Dios había hablado. Y recién ahí es cuando Faraón decide dejarlos ir, entre comillas, para después salirlos a correr. Y me encantó leer este versículo. Dice, Moisés le dijo a Faraón, el Señor, esto dice el Señor, hoy a la noche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del Faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta, más humilde que trabaja en el molino, incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se verá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad
que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí. Me suplicarán, por favor, vete, apresúrate, llévate a todos tus seguidores. Solo hasta entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo en enojo, salió de la presencia de Faraón. Ahora ya, 10 plagas después, ya no es el mismo pichi que fue al principio, ¿no? 10 plagas después, ya ahora yo me enojo contra Faraón. Ahora bien, ya antes el Señor le había dicho a Moisés, el Faraón no nos escuchará, así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Y el Señor me decía que, aunque es difícil atravesar este éxodo de nuestras vidas, lo más importante es que a la luz de la palabra podemos entender el estadio que estamos viviendo. ¿Sí? Moisés ya sabía todo lo que iba a pasar, Dios se lo spoileó desde el primer momento. Sin embargo, en el momento en el que él fue a dar cumplimiento a lo que Dios había dicho que iba a hacer, Moisés no entendió qué era lo que estaba pasando. Pará, vos me habías dicho que iba a liberar al pueblo, no que lo iba a oprimir más. No, pero él le había contado toda la historia. No, pero el corazón de Faraón es duro. Y yo, lo que no le dijo es que yo lo voy a endurecer más todavía. Pero ¿por qué Dios endurece el corazón de Faraón? Para mostrar su poder. Amén. Porque Dios lo que quería hacer era ganar su fama. Y ahora no recuerdo dónde estaba el versículo. Si lo encuentro después se los paso. Pero justamente Dios les decía a Moisés de que él iba a hacer milagros para que se extienda su fama entre los pueblos. Porque ellos no iban a salir de ahí a una tierra árida, a una tierra fértil. Y en una tierra fértil hay gente que codicia esa tierra fértil, ¿sí? A Isaac con los pozos le pasó lo mismo. Dios lo bendijo, prosperó, multiplicó todo lo que tenía. Llegó a ser un hombre muy rico, muy poderoso. Tanto que terminaron echándolo de su propia tierra. Porque les daba envidia, porque se dieron cuenta de que él era poderoso. Entonces, ¿qué hicieron? Le taparon los pozos con tierra, le echaron tierra a los pozos. ¿Sí? Y él, cada vez que volvía a abrir uno de estos pozos, tenía conflictos. ¿Sí? El primero le puso hasta el nombre disputas, después le pone hostilidad. ¿Por qué? Porque el conflicto evidentemente escaló a otros términos. ¿Sí? Porque no creo que haya sido casualidad de, bueno, no, ya le puse disputa al otro, entonces ya usé el nombre en otro pozo. No, evidentemente, en cada pozo donde él iba, había una serie de conflictos porque eran codiciables, porque no era fácil encontrar pozos de agua viva, pozos de agua, de manantiales de agua, ¿sí? Que fluyen constantemente. Y lo mismo pasa con esta tierra fértil. Sí, una tierra fértil donde abunda todos los recursos que uno puede necesitar para existir, ¿sí? Para asentarse, para establecerse, pero así como el pueblo de Dios, hay otros pueblos que también habitan en esa tierra, ¿sí? Entonces, digamos que Dios les estaba avisando que iban a tener que librar otras batallas más adelante. Y por eso se estaba encargando de que tengan suficiente confianza de cuál era el respaldo que los acompañaba. Un Dios tan poderoso que avergonzó a todos los dioses de Egipto. Wow. Donde un solo hombre levantaba un palito y hacía prodigios y maravillas. Un tipo que ni siquiera sabía hablar, pero hacía prodigios y maravillas porque no era él, sino el Dios que estaba con él. Amén. Entonces, yo me hablaba de esto.
de que el juicio viene en la tierra de Egipto. Pero Dios hace distinción entre los egipcios y los israelitas. Él hace distinción entre los israelitas y los egipcios. A los egipcios los hiere y los avergüenza. A los israelitas, ¿se acuerdan lo que leímos en el primer versículo? Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Vos querés terminar con esta plaga? No, tomá, más te mando. Dios nos multiplica, Dios nos hace crecer en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, de los padecimientos. Dios nos hace crecer. Bueno, después lo arreglamos. Bueno, Dios nos hace crecer en medio de las aflicciones y permite que el corazón de Faraón se endurezca para mostrar aún más su poder. A ellos para avergonzarlos, a nosotros para estar seguros Amén. de quién es el Dios que nos llamó, quién es el Dios que nos liberó, quién es el Dios que quiere nuestro corazón, quién es el Dios que nos cautiva, el Dios que nos enamora, ¿sí? Porque si vemos más adelante, nos damos cuenta de que el pueblo, en un momento de la adoración lo dijimos, adora lo que conoce. Por eso, tiempo después, Moisés sube al monte de Dios porque nadie más se atrevió. Y era para lo que salieron de Egipto. O sea, salieron para eso. A esto venimos, chicos. Wow. A esto venimos. Ahora es para subir al monte. Ahora es tiempo de subir al monte, si ya Dios nos sacó de Egipto. No nos sacó para que nos quedemos ahí viendo cómo Nahuel sigue subiendo al monte y nosotros acá esperando el metraje en la semana. No, todos los días nosotros podemos subir al monte. Aleluya. Podemos tener acceso. Amén. Cada rato podemos subir al monte. Y encontrarnos con Dios. Y adorarle sin velos que nos cubran. Sin velos que nos impidan verlo tal y como Él es. ¿Se acuerdan al principio? Moisés, la primera vez, el primer encuentro que tuvo con Dios, él se tapó el rostro porque no tenía miedo de verlo, dice la palabra. Sí. Pero capítulos más adelante dice, por favor, muéstrame tu gloria. Quiero verte. Necesito verte. Ya conocí todo. Ya conocí tu poder, conocí tu grandeza, conocí todo. Necesito más. Necesito más, porque el que sube al monte quiere más. Amén. Siempre quiere más. Y eso es a lo que Dios nos está llamando. A subir al monte. Y el monte está en el corazón del desierto, chicos. Es inevitable tener que atravesar el desierto para encontrar el monte de Dios. Es necesario llegar al corazón del desierto. Pero se suponía que era un viaje de 3 días, no 40 años. Entonces este desierto va a durar lo que tardemos nosotros en subir al monte Sinaí, chicos. No hay más vuelta que darle. El tiempo que nosotros tardemos en subir al monte va a ser lo que va a durar nuestro desierto. Wow. Ahora entré en un terreno pantanoso. Voy a cerrar la Biblia porque si no voy a apagar la aplicación de la Biblia porque si no. Pero me gustaría si me pudiera ir acompañando. Esa era la esencia de la adoración que levantamos hoy. Hoy empezamos sin oración, sin introducción, sin compartir una palabra, sin una invitación a adorar. Hoy levantamos un altar. Hoy, como empieza la canción, he aquí el altar. Este es el altar. Yo soy la ofrenda. El altar de Dios es esto. Es haber llegado a este lugar. Es haber dispuesto nuestro corazón
a buscarle, a subir al monte, a dejar mis preocupaciones, dirían la puerta, pero cuando salen se las vuelven a llevar, entonces mejor a sus pies, Aleluya. a los pies de la cruz, a donde la victoria ya fue consumada. Ahí yo dejo mis cargas, ahí yo dejo la opresión de los egipcios. Ahí yo reconozco que no tienen poder. Ahí yo reconozco que hay uno solo que tiene el poder para salvar. Ahí yo reconozco que hay uno solo que puede librarme de mi angustia. Que aunque la opresión es cada vez más fuerte, estoy en el camino correcto. Estoy donde se supone que debo estar. Y puedo adorar en el desierto. Porque mi Dios ya descendió para librarme Aleluya. del poder de las tinieblas. Porque el Señor ya descendió para sacarme de Egipto. Para sacarme de la tierra que me tenía esclavizado. Porque el Señor ya descendió hasta lo más bajo para ascenderme a sus alturas. Aleluya. Donde no hay límite. Donde fluye todo lo que necesitamos. Porque estamos en Él y Él en nosotros. Y somos uno. Por eso hoy adoramos al único Dios verdadero. Por eso hoy reconocemos que Él es el único Dios. Que no hay otros dioses que puedan compararse a su majestad. Que puedan igualar su poder. Todo otro altar queda desbaratado por el poder del verdadero altar. Gracias, Señor, porque has oído nuestro clamor, porque has oído nuestro gemido, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Tú lo has visto. Tú lo has visto y has decidido que este era el tiempo de actuar. Aleluya. Que este era el tiempo de nuestra liberación. Gloria. Oh, te damos toda la gloria a ti, Señor, por mostrar tu poder para con nosotros y para aquellos que se levantan en contra nuestra. Oh, tú muestras tu poder y los avergüenzas. Y nos das a nosotros la potestad de desbaratar al enemigo, de quitarle sus riquezas, de quitar sus vestiduras. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu liberación. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque consumado es. Porque consumado es. Y somos libres para adorarte. Somos libres para subir a tu monte, para encontrarnos contigo. Oh, somos libres. En nombre de Jesús. Porque todo poder de las tinieblas, todo falso altar ha sido avergonzado. Aleluya. Oh, somos
solamente a subir a tus alturas cuando queremos buscar tu rostro, sino a vivir en esa dimensión. Oh, te damos gracias, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque justicia y juicio son los cimientos de tu trono. Y aunque sean duros, son dulces tus juicios. Porque en nada se compara la libertad que tenemos en ti. No hay nada que pueda igualarte, Señor. No hay nada que se compare a ti.
falta más que levantar al verdadero. Todo poder, todo falso poder, todo poder proveniente de un falso altar, de un falso Dios, cae y es avergonzado cuando nosotros levantamos al Dios verdadero. Porque su poder es mucho mayor. Porque su poder avergüenza cualquier otro falso altar. Entonces, cuando estás oprimido, adorá al Dios verdadero, el único Dios verdadero que puede librarte de la opresión, el único que puede sacarte de ese lugar de angustia y llevarte a su plenitud, a experimentar su gozo. Porque su verdad es mayor que cualquier realidad que podamos estar viviendo. Amén. Por eso el Señor nos hablaba de los afligidores y nos decía, no tienen poder porque Baal ya ha caído. Amén. No tienen poder a menos que nosotros creamos que sí. Pero si nosotros sabemos quién es el único Dios que tiene poder, y a ese le adoramos, y a ese exaltamos, y a ese le creemos, entonces empezamos a vivir en su realidad. Y todo diagnóstico queda anulado, porque no tiene poder. Él es el único Dios verdadero. A Él adoramos, a Él conocemos, a Él reconocemos. Porque Él es eterno, Él no cambia. Desde el principio Él quiso que seamos un pueblo libre para adorarle. Un pueblo que tiene libre acceso con Él. Un pueblo que camina con Él. Que no tiene que ir muy lejos para buscarle. Un pueblo que es amigo, un pueblo que es hijo, que tiene padre, un pueblo que es esposa y tiene esposo. Porque yo soy, es todo lo que necesitamos. Y cada vez que hay un vacío en nuestro interior, yo soy puede llenarlo. Y es el único que puede llenarlo. Sea cual sea el vacío que haya en tu interior, yo soy puede llenarlo. Él es todo lo que necesitas. Él es lo único que necesitas. Por eso el salmista decía, si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti nada deseo. En ti están todas mis fuentes. Él reconocía al único Dios verdadero. Y en Él encontraba todo lo que necesitaba. El único
Amén. Él nunca cambia. Y Él no se olvida lo que prometió. Él no se olvida lo que prometió. Él no se olvida cada palabra que te prometió. Él no se olvida. Él no se olvida. Amado, amada, sigue en esta actitud de adoración, minutos más. La razón por la cual el pueblo empezó a experimentar aflicción es porque Dios ya había descendido al monte. Amén. Y porque Moisés ya había proclamado libertad. De ese momento donde los ancianos y principales le dicen: mira lo que hiciste, Moisés, pusiste la espada en la mano de Faraón. Le hablan esta noche a los que han estado viviendo apretados de aflicción. Le hablan esta noche a los que han estado viviendo apretados de opresiones. Quiero decirte que es porque Dios ya ha empezado a liberarte del poder de Faraón. Recuerda que a 3 cosas llamó a Moisés: a liberarlo al pueblo del poder de Egipto, El poder de Egipto. y luego a sacarlo de Egipto, Y a sacarlo de Egipto. y luego que se encuentren con Dios en el monte, Oh, en el corazón del el desierto. corazón del desierto. Oh, Amado, amada, en esta noche Dios te da una palabra profética, pero también una palabra de entendimiento. amén. En esta noche tienes que saber que la opresión que has estado experimentando, que los afligidores y angustiadores que se han levantado a oprimir tu vida, es porque los poderes de Egipto están cayendo. Amén. Amén. No te olvides que Jezabel no se muestra hostil con Elías en ningún momento en la historia, hasta que Baal cayó. Cuando Baal cayó, Jezabel respira amenazas. Jezabel respira muerte para Elías. Te cortaré la cabeza, le dice. Dios mismo endurece el corazón de Faraón, porque dureza tras dureza el poder de Dios va avergonzando cada poder de Egipto. El poder. Porque Dios no solo quiere sacarte de Egipto. Hay gente que ha salido de tierras, hay gente que ha salido de altares, hay gente que ha salido de entornos, pero necesita ser libre del poder de esos gigantes. De nada valía que ese pueblo solo saliera de la nación, pero esos poderes siguieran gobernando sus vidas. Amado, amadas, has estado experimentando aflicciones y angustiadores. Si Jezabel se ha levantado a respirar amenazas, a oprimir tu alma, a meterte en cuevas de aislamiento, de soledad, de tristeza, de depresión, quiero decirte que es porque los Baales que tenían autoridad sobre tu vida están cayendo. Veo liberación en este lugar. Veo liberación, veo liberación. Poderes ancestrales, poderes territoriales, poderes generacionales. Aguas amargas que corrían por tu genética. Llenaban de todo tipo de celo, contienda, división, maledicencia, temores, inseguridades, abominaciones. Cada área de tu vida están cayendo. Los Baales han caído. Si estás experimentando aflicción, amado, amada, es porque estás en el pozo de disputas.
Está habiendo una disputa entre tu Dios y los gigantes que reclamaban tu vida. Y algunos quizás ya están en el pozo de hostilidad. Faraón se ha puesto hostil. Es porque gigante tras gigante está siendo liberado.